Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast que hemos llamado Cristo en nosotros. A la cuenta de ¿Quieres tres. decirlo al mismo tiempo? Como me ya dijiste te en el gustó, primero. Ya te gustó. 1, 2, 3. Cristo en nosotros. Me siento extraño haciendo Veo eso. que nos acompañas esta vez con calcetines. Sí, en la primera eso iba a decir. En la primera tú estabas con calcetines, yo zapatillas o tenis. Y ya te estás como soltando. Bueno, fue como dije, ya, si la Jessica va a salir. Hasta te cambiaste calcetines, así que... Sí. Están atrás tapándose la nariz. Oh, bueno. Tenemos a nuestro equipo de producción atrás, como vieron Saludos recién. ahí, como los- A Álvaro, a Gadiel. También está Toli, pero Toli no quiere aparecer en cámara Fuera ahora. de cámaras. Y bueno, también la idea es que en estos, como comentábamos en el primero, en estos podcasts, en estos episodios, estemos conversando junto con ellos. Pueden salir preguntas, estamos desarrollando Relajado, vamos. todo el tema de Cristo formándose en nosotros, en lo cotidiano, en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en todas las experiencias y ir tocando diferentes temáticas, distintos puntos. Como Dios nos ha ido Sí, al final también se trata, o sea, quebrantando. sí, o sea, dicen que nuestra primera iglesia es nuestra familia, pero también nuestra familia en el matrimonio, eso es lo que más forma a Cristo en nosotros. Ahí donde realmente la vida de Cristo se está formando, donde En la Chile cruz. se dice donde las papas queman. Así es. Así que... Amén, gloria. Eso. Bueno, Así que eso. queremos la primera pregunta que nos van a lanzar para la temática de hoy. Sí. Aquí en nuestro equipo de producción. Dice así: la verdad es cómo ha sido discipular para ustedes. Porque, bueno, de partida, yo también soy discípulo de los pastores. Y quiero saber qué es lo que ha sido para ustedes discipularnos a nosotros los tercos. Ah, ya. ¿Cómo, A o lo sea, que nos cuesta entender un poco sería la pregunta cómo Cristo se ha formado Sí. en nosotros. cómo ha sido en ustedes el discipular y cómo Cristo ha sido formado en ustedes en esta parte del discipulado. Sí. Muy buena pregunta. Exacto. Bueno, para comenzar este Este episodio de podcast, tenemos esta pregunta. Bueno, para los que no nos conocen, en el episodio pasado hablamos un poquito de que la vida ministerial no es un título, es una función. Si alguno anhela obispado, es una función, es un ejercer de la vida de Cristo. Y bueno, somos pastores de una iglesia local aquí en Viña del Mar, por si no nos conocen, VMF Viña del Mar. Y llevamos 10 años estando con un equipo pastoral, dentro de este equipo de pastoral, con funciones específicas. Yo creo que comúnmente se diría como pastores de jóvenes, pero hemos entendido que uno no es pastor de jóvenes, sino es pastor de la iglesia. Y bueno, nos tocó porque antes éramos un poco más jóvenes, ya han salido las canas y todo eso, pero llegamos con un grupo de chicos, algunos se fueron ganando en el camino y Dios nos ha entregado hijos que amamos, pero sin duda ha sido todo un proceso también de Cristo enseñarnos cómo Sí. hacerlo bien y cómo equivocarnos. A ver, con respecto, tratando de unir tanto la pregunta como como Cristo se ha formado en nosotros, obviamente esto lleva un conjunto, o sea, va de la mano con cómo lo vamos viviendo matrimonialmente o en el día a día, porque Es algo integral. sí, yo creo que los que son pastores de jóvenes o siguen trabajando, digamos, directamente más con jóvenes, saben que, mira, y podríamos decir también, no quiero solamente generalizar en jóvenes, sino que en todas las personas, en la iglesia en general, no importa la edad, cada grupo etario se dice que tiene distintos desafíos, ya sea gente adulta, niños, jóvenes, adolescentes, gente más vieja. Con Todo- respeto. Eso. Pero todos tienen un desafío. Entonces, obviamente, el tema de los jóvenes es el tema de lidiar con las inmadureces, con la inconstancia, con los altos y bajos, pero buscar el valor en el corazón de ellos. Y también, Cristo se ha formado en nosotros discipulando, pastoreando, siendo padres espirituales, en paciencia, en tener una dirección. Yo creo que una de las cosas importantes es tener una dirección clara en el espíritu. Sí, partir por eso, porque si uno no tiene esa dirección, Sí. al final está solamente cumpliendo una tarea Ujú. natural y va Sí. mucho más allá. Y no tener expectativas. Tomó mucho tiempo el no ilusionarse con las personas en lo natural, sino en lo espiritual. De repente teníamos momentos donde habían algunos que... Porque uno se empieza a proyectar en la gente cuando está en el trabajo pastoral, en la formación.
nos pasaba que nos emocionábamos de que, oh, mira, esto va bien y podemos confiar y sinceramente nunca fue buscar, y esto de verdad, nunca fue buscar un beneficio personal, sino de que cómo esto va a beneficiar al cuerpo, cómo esto va a dar un crecimiento. Pero eso mismo traía el tema de que nos ilusionábamos en lo natural y luego, claro, si parte del trabajo de la formación, hay momentos donde caen, no sé, en desánimo o no sé, situaciones de pecado o distintas cosas donde uno dice, chuta, ¿cómo voy a enfrentar eso? Yo creo que internamente en nosotros, me acuerdo que hablábamos mucho, perdón, de, no sé, cómo cuando tú te desanimabas, cuando tú decías, y vale la pena porque hubo una temporada donde teníamos un grupo que iba bien. ¿Podemos tal vez profundizar un poco en eso? Voy a hacer una pequeña pausa porque va a entrar Pancho. Un hijo espiritual está entrando ahora porque dejó su auto aquí en la casa. Y bueno, iba a entrar. Que viene a buscar su auto porque lo deja estacionado acá. ¿Qué es eso que dices? Que creo que, punto número uno, hay un desánimo, creo, no sé si un desánimo, hay una desesperación un poco porque la gente crezca. Y yo creo que no hay nada más desesperante que sembrar una plantita, ir todos los días a ver si ya creció y a ver si ya dio fruto. Hay un proceso natural que experimentamos como pastores, como padres espirituales, y es que el crecimiento es un milagro y que el crecimiento también es lento. Si hubiera un crecimiento sumamente acelerado en un bebé, sería un problema, ¿no? Sería un gigantismo, sería un problema. Entonces, esa premura que uno como padre vive, de que quieres ya ver frutos en tu hijo, o en tu hijo espiritual, en tu discípulo, y no verlo. Creo que eso es algo que frustra mucho y desespera de forma que nosotros. Y creo que, como tocando los puntos de que, viendo lo que el tema, la formación, el fruto, y luego ver cómo nosotros lo vivíamos, había momentos donde tanto tú como yo teníamos como decir, chuta, ya. O sea, como que ahí, hasta ahí quedó, no sé, vamos a avanzar. En la pandemia nos pasó que, creo que a muchos les sucedió, en la pandemia, todo nuestro grupo de discipulado, o el trabajo, que representa el trabajo de, no sé, los últimos 5 años, antes de la pandemia. Nosotros comenzamos a pastorear el 2015, 2020 cae pandemia, y, no sé, de una u otra manera sentíamos que íbamos bien, como avión, subiendo. En la pandemia todo se cae, claro, porque entre que estaban todos encerrados, ya no nos podíamos ver tanto, nosotros mismos fuimos expuestos a nuestras inmadureces. Sí. Y como que todo cayó en desánimo, cayó en acomodarse. Hoy en día pienso, hablamos. Y la mayoría de los chicos volvieron a sus antiguas vidas de pecado, de costumbres, de temas. O algunos simplemente estaban ahí estancados, algunos querían, pero no sabían cómo hacer. Era una cosa donde tratamos de empezar a recobrar y nosotros mismos decíamos, ¿cómo vamos a levantar esto? Partimos de cero. Y creo que es muy importante internamente entre nosotros era ponernos de acuerdo, tener el mismo sentir. A veces te desanimabas tú, a veces... A mí no batallo a veces tanto con el desánimo, pero soy demasiado positivo en la parte... cayendo en la falsedad. Así como, está todo bien, pero no enfrento la situación correctamente. Y creo que orar juntos y empezar a trabajar uno a uno fue... Sí, que empezó a llegar una, orábamos con una, ministrábamos, venía todas las semanas y había una administración, el Señor hablaba temas específicos que tratar, había quebranto, todas las semanas había llanto. De hecho tenemos en la casa una mesa, allá nuestro mesón en la cocina, que tal vez... Quizás después podemos grabar otro ahí. Siguientes episodios podemos grabarlo ya en la mesa del llanto, todo el mundo ha llegado ahí a llorar. Venía uno a nuestra casa, Dios ponía temas que ministrar, después llegaban 2, 3, y fue subiendo ese número de nuevo. No tanto porque el número define algo, pero también hablaba de que había una vida y había algo real fluyendo, entonces la gente siempre se va a acercar a donde hay agua, donde brota agua de vida, entonces empezamos a vivir eso, pero ves, aún así sigue siendo lento, o sea, cuando hay un nacimiento... Tenemos nosotros varios de nuestros hijos espirituales ahora que están en una etapa de crianza de bebés recién nacidos, la mayoría. ¿Cuántos fueron? 7. 7 de nuestros hijos espirituales están ahora en un lapso de 4 meses con recién nacidos bebés. Y bueno, están en una etapa que es darles leche, cambiarles pañal y dormir, o sea, nada más. Entonces, es ese proceso donde uno celebra el nacimiento de nuevos hijos espirituales, pero es súper cansador. Requiere estar con ellos y... En todo este tiempo fue
Yo quiero destacar dos cosas. Uno, no sé, como en ese momento decíamos, no está todo fallando, todo retrocediendo, como sentir de que al final todo lo que trabajamos no funcionó. Y nosotros, ese mismo proceso a nosotros nos llevó a madurar. Pero entender que, primero, tener un padre espiritual, tener una autoridad sobre nosotros como el apóstol Lucas, el apóstol Ana María, que son mis papás, pero tenerlos son nuestros padres espirituales y tenerlos a ellos en la etapa de formación, de también nosotros ir y consultar. Esto está pasando y gente experimentada que te dice, tranquilo, yo también lo pasé, esto se enfrenta así, hagan esto. No te da todas las respuestas, pero te guía a hacer las oraciones correctas y a depender correctamente. Entonces... Sí, y fue un tiempo ese en pandemia, perdón que te paré así como en pleno, fue un tiempo de pandemia que justo nuestros pastores, nuestros apóstoles nos decían, dedíquense a la oración, a la palabra y a la comunión. Fue un tiempo bien especial, hablando un poquito de ese tiempo que estábamos encerrados en casa, trabajábamos en algunas cosas, teníamos a nuestra hija menor y nos dedicábamos a eso, solamente a la oración, a la palabra, y teníamos nuestra casa siempre llena de gente porque usualmente no había trabajo, había todo un tema social que todos sabemos. Entonces se llenaba nuestra casa de gente que venía y decía, enséñanos a estudiar la palabra. Y teníamos en las mañanas, se llenaba nuestra casa y estudiábamos y enseñábamos y bosquejábamos. Y fue un tiempo de sembrarnos. Y tiene que ver con eso también, que el discipulado, la paternidad espiritual es sembrarte tú como padre. Tú no puedes ser un padre en lo natural sin que ese hijo comprometa todas las áreas de tu vida, o sea, desde tu tiempo, todo lo compromete un hijo natural, todo transforma, todo cambia, y tal cual un hijo espiritual también tiene que ver una siembra por completo de nosotros, donde compromete muchos aspectos de nuestra alma, de nuestra economía. Yo no sé, vivíamos milagros sobrenaturales, no había mucho dinero y todos comíamos. Sí. No sé cómo, llegaban y saqueaban y llegábamos a fin de mes, principalmente aquí algunos que están aquí atrás de cámaras. Se comían hasta las uñas. Yo creo que es esa etapa donde yo creo que lo más importante acá es estar en un mismo espíritu, en unidad con, no sé, para nosotros fue clave estar nosotros en el mismo sentir. Sí. Y también confiar en el sentir del otro cuando, no sé, el otro no lo siente. O sea, si Jessica siente una dirección de algo, confiar en eso. Me acuerdo que, bueno, quizás me estoy saltando mucho, pero cuando ya habíamos pasado una etapa de un recobro donde muchos ya habíamos vuelto, y vamos a hablar de eso ahora, el verano aquí en Chile, para los que nos están viendo en otro lado, aquí en Sudamérica, el verano comienza en diciembre más o menos, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo comienzan las clases. Entonces estábamos en noviembre, cerca de esta fecha, estamos ahora en noviembre grabando, y en un día de oración, que eran los que hicimos para comenzar a recobrar a este grupo que estaba disperso, y Jessica siente y dice, tenemos que hacer el campamento. De hecho, lo hicimos, Toli nos había ofrecido un lugar por ahí en su casa y habíamos conversado de esto, y ella decía siempre de que ese lugar sé que está disponible, y Jessica dice, listo, lo tomamos, vamos a hacerlo. Un lugar que queda como a 6-7 horas de acá, lo organizamos. Y yo en ese momento, de verdad, todo mi ser era no, muy encima, en un mes. Esas cosas que de repente la locura que me... Era noviembre. Yo también tengo mis locuras. Y en ese momento, me acuerdo, amor, que yo, creo que lo hemos conversado, para mí fue como, realmente yo, todo mi ser, y te iba a decir, amor, basta, esta cosa no puede avanzar porque va a ser irresponsable. Y sí, en cierto grado fue irresponsable, pero, no sé, lo natural para muchos podría hacerlo. Pero fue clave ese mover de fe donde nos fuimos, ni siquiera los chicos fueron en bus. Pudimos solamente arrendar un microbús de ciudad, sin aire acondicionado, con un calor terrible. Las cortinas eran de color naranja, así cuando 6 pasaban horas para allá. Yo me avergonzaba porque íbamos en nuestro auto. Pero ese campamento fue sumamente clave. Marcó también un antes y un después en muchos, y en eso, por ejemplo, en nuestro matrimonio, para mí fue aprender a confiar en eso. Y hasta la última parte para mí era todo de que, ay, no, y después decir, ok, pero confío en lo que Dios puso en tu corazón. En otros momentos también, vale que tú sientas algo y yo diga, no, amor, sabes que no, esperemos. En otros momentos te ha tocado a ti creerme a mí, o sea, no a mí, sino a lo que Dios está poniendo en mí, y creo que en esta etapa, y ahora volviendo a esa etapa en el 2020, 2021, de recobrar a este grupo, nuestros hijos espirituales, que la mayoría están todos hoy acá,
con nosotros y fue confiar en lo que cada uno va sintiendo. Sí. No en las buenas ideas. Yo podía tener una idea, tú me decías, amor, no, eso no viene del Espíritu. Y ahí nosotros nos fuimos conociendo mucho más en el Espíritu, experimentando eso por medio del pastorado. O sea, de la verdad que el pastorado es una herramienta, el discipulado es una herramienta de formación, donde crecimos en prudencia, crecimos en conocer realmente cómo habla el Señor, cuándo es algo de Dios, cuándo no lo es. En poder fluir en una palabra profética en el tiempo preciso. Sí. O sea, más de alguna vez nos pasa muy seguido con gente aquí presente que Dios, no sé, me pone una carga y ya lo llamo a uno y nos dice, unos de los que están aquí, pastores, siempre nos llama cuando estamos peleando. Es una cuestión de Dios. Vamos a decirlo aquí, Francisco, que pase. Gracias a Dios, hace mucho que no. Me iba a pasar. No. Cosas así, como que Dios te enseña a fluir en el espíritu y no es para tu propio. Y eso es algo importante. Cuando uno está en este entendimiento de que lo que Dios te da no es para ti. Uh-huh. Dios nos hablaba solamente para nosotros, para tratarnos a nosotros, temas de nosotros, sino ya comienza un momento de madurez donde la palabra ya no es solo para ti, sino es para otros, donde la palabra profética ya no es para ti, sino es para otros y comienzas a alimentar. Si alguien preguntara de qué manera puedo crecer en el entendimiento de Cristo, tiene que ver totalmente con el ejercer del pastorado, del sacerdocio, sí, con otros. Y comienza Dios a hablarte para otros y es un momento hermoso que se vive. Y por eso nosotros creemos que servir al Señor en los dos, o sea, tiene que estar el matrimonio. Sí. Yo sé que hay procesos, de repente quizá algunos están viendo que están esperando que su esposa, su esposo, todavía quizá hay un cierto grado de batalla en ese sentido, pero servir juntos, a veces para algunos pueden sentir que sería mucho mejor hacerlo solos, avanzaría más rápido, pero hacerlo juntos es crecer juntos y también es mostrar un modelo de unidad, de criterio, de también un modelo de familia. Y en ese tiempo me acuerdo que fuimos muy dependientes del Señor y nos pusimos modo papás, nos pusimos apretamos los cinturones y dijimos, vamos. Y sí, no consideramos que abrazamos el punto de que esto es una etapa de madurez y vamos que se puede y listo, y empezamos a trabajar en esa dirección. Sí. Y uno por uno empezamos a juntarnos a orar. Era época de pandemia, de repente no respetábamos todas las normas de reunión, pero pedimos perdón al gobierno de Chile. Pero empezamos a darle y uno por uno fueron llegando, fueron siendo recuperados. Y apoyándonos, yo destaco que mutuamente nos fuimos apoyando. Y Cristo fue una etapa de lo que estamos hablando en estos podcasts, de que Cristo se iba formando día a día en esa etapa. Me acuerdo de la pandemia, que era otro Jairo, era otra Jessica, y post todo eso... Si algo podría tal vez como poner en lo concreto, la importancia de compartir juntos la comida, el pan, sí, partir el pan. Comer en la mesa juntos. Comer en la mesa. Con ellos. Ellos lo toman de broma, pero es en serio que sí saqueaban realmente nuestra cocina. Nunca al punto de que mis hijas no tuvieran para comer, pero sí es un principio espiritual. Jesús hablaba alrededor de la mesa en un lugar de comida. El apóstol Lucas lo comenta mucho. O sea, los tratos en el mundo de los negocios más importantes se hacen alrededor de una mesa de restaurantes donde se firman contratos. Entonces... si algo en lo práctico es comer con ellos, estar con ellos, la hospitalidad también tiene que ver con abrir tu casa, donde también está un poco de lo que hablábamos el capítulo pasado, donde decíamos esta imagen que uno quiere como mantener externo de lo suyo, pero es imposible cuando te estás sembrando y cuando estás amando a alguien que esa persona no conozca tal vez un poco la intimidad de tu casa y exponerlos un poco a eso sin tal vez descuidar a tu familia, sin duda, pero sí tiene que haber un momento de apertura de la hospitalidad donde es un principio bíblico. Y que también puedan ver, que tú decías eso de la transparencia, ellos nos han visto pelear en vivo y en directo, tener una diferencia, enojarnos, y eso ha requerido que, o sea, el Espíritu nos ha llevado a pedir perdón entre nosotros y también arrepentirnos de pedirle perdón a ellos por tener una discusión entre nosotros frente a ellos, que es un mal ejemplo, y eso mismo les ha bendecido, de que, no sé, algunos diciendo, mis papás nunca hicieron eso. Claro, algunos decían así como que pasaba en alguna ocasión, más de alguna vez, que nos pedíamos perdón y decían, es que hasta nos bendice cómo discuten. Pero
esas son las cosas prácticas donde también vemos que también tenemos diferencias, también pedimos perdón, también asumimos responsabilidad con ellos. Yo creo que lo que más bendice a un hijo es que un padre pueda también pedirle perdón y reconocer cuando no estuvo correcto. Pero es esa parte donde también es una parte de formación integral con los hijos espirituales y que también nos permite, nos limita a nosotros de no podemos, como se diría, guatear acá, no podemos aflojar, no podemos... bajar la mano en nuestra propia relación porque hay gente detrás de nosotros. Sí, yo creo que eso ha sido también importante no sé, la parte de incomodarnos. Sí. A veces hay momentos donde no queríamos, no teníamos ganas, pero teníamos que estar con ellos, tenían que venir. Y que no quita el tema de que tener, no sé, discipulados formales o reunirnos a solas con ellos, pero generamos se generó un principio de comunión, de unidad, de confianza, que eso no dura para siempre, porque hoy en día, como decía Jessica, ya muchos de ellos hoy ya están casados. La mayoría casados, la mayoría ya profesionales. En ese tiempo eran lo está estudiantes. Llevando a diferentes lugares. Claro, y ya no tenemos tanto tiempo para compartir con ellos. También han crecido ministerialmente, que es lo que estábamos trabajando. Tienen sus casas iglesias, sus discipulados. Pero esos momentos clave son irrepetibles. Sí, nos formaron, sin duda nos formó. Ellos nos enseñaron a ser padres naturales también. Y qué hermoso que tanto lo que se vive con ellos nos lleva a nosotros a aprender a manifestar la paternidad de Dios, y así ellos también van a manifestar la paternidad de Dios, en que van a saber, esto no está bien, este liderazgo tal vez carnal, natural, de control, no es lo que yo vi en mi casa espiritual. Tiene que haber un fluir de la vida, de lo sano, de lo correcto, del diseño de Dios a través del pastorado, y nos ha llevado, como decíamos, de verdad que ha sido donde hemos derramado lágrimas. Ha habido gente que se ha ido, también se han ido hablando mal de nosotros, han vuelto, y uno se le desarrolla un corazón redentivo en el espíritu, que es tan importante en el ministerio. Y al final, lo que creo que también destaco es que Cristo se ha formado en ser nuestro descanso, cuando no teníamos nada, cuando todos se fueron, digamos que se fueron, o que no, como que todo se desarmó. Saber que teníamos, volver al principio de que si te tengo a ti, de verdad lo tengo todo. Si tengo a Cristo y no tengo ningún discípulo, Señor, te tengo a ti. Y con eso se puede volver a retomar. Sí. La gente no es mi galardón, la iglesia como número de personas, cantidad, o proyecto, o éxito ministerial. Ya somos exitosos, ya somos ganadores. Me acuerdo que en ese tiempo Dios traía mucho eso de... Si tenemos a Cristo, tenemos su vida y tenemos un llamado, ya tenemos todo, somos premiados. Y encontrar plenitud en Él y no... Sí, no en que, tener un hijo fiel o alguien que está dando fruto y funciona mi trabajo. Sí. Creo que en ese tiempo fue morir a eso y entender de que listo, tenemos a Cristo y ese es nuestro galardón más grande. Y ese descanso nos hizo crecer en madurez y en el entendimiento para recobrar. Sí. Y trabajar también en la formación, en la paciencia, en saber que cuando sucede algo, cuando sucede algo con alguien, no nos desanimamos, decimos, listo, esto es parte de, avanzamos. Es parte de. Y eso. ¿Alguna pregunta a nuestro equipo? Sí, yo creo que estamos en la hora. Podríamos dejar preguntas para después, por si al pastor se le ocurrió poner justo. Tengo que ir a hacer algo ahora, así que voy y vuelvo. ¿Tienes que ir a predicar ahora? Nos vemos el siguiente. Nos vemos, gracias por acompañarnos. Ahí coméntenos abajo, suscríbanse al canal o donde sea que estemos. Síganos en Instagram Jairo Márquez. Seguiremos hablando cosas más. En la siguiente vamos a dar nombres y apellidos. Así que eso. Chao.